Un mecánico común vive una vida tranquila en un pequeño pueblo, hasta que una misteriosa luz cae del cielo y lo cambia todo. De la noche a la mañana, su mente se vuelve extraordinaria, capaz de comprenderlo todo. Pero ese mismo don comenzará a alejarlo de las personas que más quiere. Esta es la historia de un hombre que lo tuvo todo y pagó el precio más alto por ello. En Harmon, al norte de California, vive George Malley, un mecánico sencillo y de carácter amable que lleva una vida tranquila dentro de una pequeña comunidad rural donde todos se conocen. Acompañado por su perro Attila, disfruta de la calma cotidiana de su entorno. En el pueblo, George es dueño de un taller llamado Malley's Auto Service, al que los habitantes acuden con sus vehículos desgastados, confiando plenamente en su honestidad y en el trabajo de sus empleados. Un joven mecánico llamado Baines y un anciano de origen español llamado Tito. La mañana de su cumpleaños número 37, George se levanta temprano y tras saludar a Attila, sale al jardín con la esperanza de que su perro finalmente haya logrado ahuyentar al persistente conejo que siempre logra colarse pese a la cerca que él mismo construyó con tanto cuidado. Sin embargo, al llegar, descubre al animal comiendo tranquilamente sus lechugas, lo que le provoca frustración y lo lleva a reprender juguetonamente a su mascota. Antes de poder pensar en una solución, el sonido de una camioneta acercándose interrumpe sus pensamientos. Se trata de Nate, su mejor amigo, a quien baja a recibir. Nate llega entusiasmado, y sin importar que George no planeaba hacer más mejoras en su casa, le cuenta que consiguió una gran oferta en paneles solares y que incluso compró algunos para él, pidiéndole ayuda para descargarlos. George, divertido por el entusiasmo de su amigo, accede mientras conversan sobre el jardín y el molesto conejo. Tras terminar, Nate le desea sinceramente un feliz cumpleaños antes de marcharse. Luego ambos comentan sobre la fiesta que se celebrará esa noche en el bar del pueblo. Con cierta duda, George menciona que está pensando invitar a Lace, una mujer por la que siente algo desde hace tiempo, lo que provoca que Nate lo reprenda por haber esperado hasta el último momento. Finalmente, acuerdan verse en la fiesta y Nate se despide nuevamente antes de irse. Poco después, George se prepara y se dirige al trabajo. Mientras él y Baines trabajan en un vehículo, Tito entra para comunicarle algo. Como de costumbre, George intenta entenderlo usando su diccionario de inglés-español, pero Baines interviene con impaciencia y traduce el mensaje. Doc Brunder, su amigo cercano y figura casi paternal que trabaja enfrente, le ha pedido que mire hacia su ventana en unos minutos. En ese momento llega Lace, a quien George permite vender sus sillas hechas a mano en el taller. Él deja todo para saludarla, la halaga y le ayuda a descargar más sillas tras contarle que las anteriores se han vendido. Aprovechando la ocasión, intenta invitarla a la fiesta, pero ella rechaza la invitación. Entonces, George es llamado por Doc Brunder, quien desde su ventana le muestra un enorme cartel de cumpleaños, y para sorpresa de Lace y diversión de los demás, hace una broma vergonzosa. Cuando Lace se dispone a irse, George corre tras ella para insistir educadamente en su invitación, pero no logra convencerla. Aún así, mantiene una actitud positiva y le asegura que seguirá intentándolo. Luego intenta ayudarla con su camioneta al notar que tiene problemas para arrancar, pero ella simplemente agradece y se marcha. Esa noche, el bar del pueblo se llena de gente que ha acudido a celebrar el cumpleaños de George. Un gran cartel con su imagen adorna el lugar. Al llegar, él se siente conmovido por la cantidad de personas que han ido a acompañarlo y disfruta el momento, agradecido por estar rodeado de quienes lo aprecian. Poco después llega Doc Brunder con un regalo, y entre bromas recuerdan el incidente del día. Durante la conversación surge el tema de Lace y Baines critica la incomodidad de sus sillas, pero George la defiende e incluso cuestiona la forma en que Baines se sienta. El ambiente festivo continúa cuando el cantinero Jimmy les ofrece una ronda de bebidas gratis en honor al cumpleaños. Más tarde, ya fuera del bar, George se toma un momento en una carretera tranquila para contemplar el cielo y reflexionar sobre su vida y sus sueños para el futuro. Sin embargo, la calma se rompe repentinamente cuando una brillante esfera de luz desciende del cielo y lo golpea, dejándolo inconsciente durante unos minutos. Al despertar, todo parece normal y en completo silencio.
lo que lo deja confundido. Desconcertado, George regresa al bar intentando encontrar alguna explicación. Al empezar a dudar de lo sucedido, Doc Brunder lo distrae proponiéndole jugar damas. Para sorpresa de todos, George, que nunca había jugado, derrota al doctor en apenas unos movimientos. Nate intenta justificarlo como un gesto del doctor por su cumpleaños, pero la situación resulta extraña. Tras pasar más tiempo en el bar, George, cansado, promete una revancha para el día siguiente y se marcha a casa. Aunque llega con la intención de dormir, no logra conciliar el sueño. Pasa horas leyendo hasta que tiene una repentina idea y llama a Nate en plena madrugada para explicarle su teoría sobre el comportamiento del conejo. A la mañana siguiente, pone a prueba su hipótesis abriendo la cerca del jardín y espera pacientemente. Tal como predijo, el conejo sale rápidamente, lo que llena a George de entusiasmo por su deducción. Al día siguiente en el taller, un cliente llamado Roger llega con una solicitud, y George responde con una rapidez y precisión sorprendentes. Poco después, otro cliente aparece, y George da instrucciones en un español fluido, dejando a Baines y Tito completamente desconcertados. Mientras trabaja bajo un automóvil, intenta alcanzar una herramienta fuera de su alcance, pero sin darse cuenta, esta se desliza hacia él mediante telequinesis, permitiéndole continuar como si nada. Más tarde, George sale del taller y encuentra la camioneta de Lace estacionada cerca. Allí conoce a sus hijos, Albie y Glory, con quienes conversa amistosamente. Aprovecha la oportunidad para intentar reparar el vehículo, pero Lace regresa y lo interrumpe. Posteriormente, George se reúne con Doc Brunder en el bar para jugar ajedrez, donde su habilidad vuelve a sorprender a todos. Los habitantes del pueblo intentan comprender lo que le ocurre, relacionándolo con la extraña luz que vio. Pero George rechaza la propuesta de someterse a un examen médico y regresa al trabajo. Con el paso de los meses, George se sumerge en la lectura y el aprendizaje de múltiples disciplinas. Mejora el diseño de los paneles solares tras investigarlos a fondo. Desarrolla un fertilizante altamente efectivo que transforma su jardín y aporta nuevas técnicas para optimizar la granja de cerdos de Nate. A pesar de estos logros, su deseo de conocimiento continúa creciendo sin límites. Una noche decide llevarle a Nate algunas de las sillas hechas por Lace. Aunque no logra convencerlo de que son cómodas, deja las sillas en su casa. Allí descubre que Nate está explorando frecuencias de radio de onda corta, su pasatiempo habitual. George reconoce un patrón en código Morse, y pese a las advertencias de Nate de no interferir con posibles señales militares, decide grabarlo para analizarlo en casa. Explica que ya no sabe cómo ocupar las horas nocturnas, pues leer y resolver problemas se ha vuelto demasiado fácil para él. Tras aquel descubrimiento, George y Nate deciden responder a la señal, y Nate, aceptando la petición de su amigo, envía un mensaje de vuelta. Después de pasar un rato juntos, George regresa a casa, donde intenta relajarse leyendo, pero pronto descubre por accidente que posee habilidades telequinéticas. El hallazgo lo deja completamente alterado, incapaz de entender qué le está ocurriendo. A la mañana siguiente, George acude al consultorio de Doc Brunder para un chequeo. Allí comenta que sigue teniendo problemas para dormir, y con cierta timidez decide mostrarle sus habilidades. El doctor queda asombrado, reaccionando con la curiosidad de un niño al observar una y otra vez aquel fenómeno. Sin embargo, tras unos minutos de entusiasmo, recupera su profesionalismo y le promete investigar a fondo lo que está sucediendo, intentando tranquilizar a su amigo. Días después, en el taller, George muestra uno de sus nuevos avances a Tito, con quien ahora puede comunicarse sin dificultad. En ese momento llega Lace con más sillas hechas a mano, sin saber que únicamente George las compra. Ella se muestra contenta al pensar que se han vendido bien. Como siempre, George deja todo para ayudarla y aprovecha para mostrarle los tomates que ha cultivado gracias a su fertilizante, ofreciéndoselos para sus hijos. Sin embargo, Lace, intentando mantener distancia, finge tener prisa y se marcha rápidamente. Lejos de desanimarse, George carga una cesta con tomates en su camioneta y decide conducir hasta la casa de Lace, decidido a ganarse una oportunidad. En el camino encuentra a sus hijos, Albie y Glory, jugando en un campo, y los recoge para llevarlos a casa. Durante el trayecto recoge flores silvestres
y con ayuda de Glory, arma un pequeño ramo, mientras convive de manera alegre con los niños. Al llegar, sigue a los pequeños hasta el patio trasero, donde encuentra a Lace lavando ropa. Le entrega el ramo y, tras elogiar a los niños, le expresa su deseo de conocerla mejor. Sin embargo, antes de que ella pueda responder, George percibe señales en el entorno, pide usar el teléfono y advierte sobre un terremoto inminente. Posteriormente, acepta quedarse a cenar, compartiendo un momento agradable con la familia, donde los niños se divierten con él y Lace aprecia su compañía. Horas más tarde, George se despide y emprende su regreso, pero poco después, tal como él había anticipado, un pequeño terremoto sacude la zona. Asustada, Lace recoge a sus hijos y conduce hasta la casa de George para exigir explicaciones. Allí encuentra a un George tranquilo que admite no saber de dónde provienen sus habilidades. Sin embargo, al notar la gran cantidad de sillas suyas acumuladas en la casa, descubre la verdad y se enfurece, sintiéndose engañada. Días después, tras descifrar el código Morse, George visita a Nate para pedirle que envíe una respuesta. Durante su encuentro, Nate intenta convencerlo de que llame a Lace y se disculpe, pero no lo logra. Entonces, George le muestra sus poderes telequinéticos, dejando a Nate completamente impactado. Ambos reflexionan sobre el origen de esas habilidades, pero no logran encontrar una explicación. Más adelante, Doc Brunder es llamado a la casa de un hombre portugués enfermo, que acaba de llegar al pueblo. Los habitantes informan que un niño que estaba con él ha desaparecido. Debido a la barrera del idioma, el doctor pide que busquen a George para que ayude con la traducción. Mientras tanto, George se encuentra en su casa con Nate, quien admira el impresionante estado de su jardín. En ese momento llega el sismólogo Dr. John Ringgold, interesado en cómo George logró predecir el terremoto. George intenta mostrarle otros de sus descubrimientos, pero el científico se mantiene enfocado en el fenómeno sísmico, insistiendo en que su habilidad debe ser estudiada bajo condiciones controladas. En ese instante, Tito llega apresuradamente para informar sobre la emergencia, y George se dirige al lugar acompañado por él y el doctor, mientras repasa un diccionario portugués-inglés durante el trayecto. Al llegar, George sorprende a todos al hablar con fluidez en portugués. Descubre que el hombre y el niño, Alberto, enfermaron tras consumir comida en mal estado, y que el niño está desaparecido. Siguiendo sus indicaciones, los habitantes comienzan la búsqueda en el bosque. Poco después, George empieza a sentir el dolor del niño como si fuera propio, lo que lo guía hasta una casa del árbol. Incapaz de soportar el dolor, cae de rodillas, pero utiliza su telequinesis para retirar unos troncos que bloqueaban el acceso. Gracias a esto, logran rescatar al niño y llevarlo al hospital. Tras el suceso, el Dr. Ringgold, antes escéptico, comienza a tomarse a George con mayor seriedad. Aún así, el ambiente en el pueblo cambia, y las personas empiezan a mirarlo con asombro e incertidumbre. Más tarde, la madre del niño regresa y al enterarse de lo ocurrido, agradece profundamente a George, quien la consuela. Esa misma noche, al saber que la madre del niño, llamada Ella, trabaja como empleada doméstica, George visita a Nate e intenta ayudarlo a superar su soledad, sugiriéndole que la contrate. Además, se ofrece a enseñarle portugués, utilizando una grabadora para hacerlo aprender frases útiles, sin que se dé cuenta. Mientras tanto, en casa de Lace, sus hijos relatan emocionados lo ocurrido con George y le expresan cuánto les agrada, animándola a darle una oportunidad. Sin embargo, en el pueblo comienzan a circular rumores, y durante semanas la gente comenta sobre las habilidades extraordinarias de George, incluso atrayendo a curiosos y entusiastas de lo paranormal. Un día, George acude al bar, pero rápidamente es rodeado por los habitantes, quienes lo bombardean con preguntas sobre su conocimiento y habilidades, llegando incluso a insinuar que está influenciado por fuerzas sobrenaturales. Aunque intenta tomárselo con humor, la insistencia de la gente lo incomoda, por lo que decide marcharse. Al salir, ve a Lace al otro lado de la calle. Reuniendo valor, se acerca. Le pide disculpas sinceramente por haberle mentido sobre las sillas y la invita a acompañarlo a un viaje a Berkeley. Lace, aunque aún dudosa, parece considerar la propuesta. Mientras tanto, ella llega a la casa de Nate para iniciar su trabajo. Nate, normalmente seguro de sí mismo, se pone nervioso ante su presencia, pero intenta comportarse con naturalidad.
Antes de irse, ella promete regresar al día siguiente, y Nate, intentando impresionarla, utiliza las frases en portugués que aprendió, sin darse cuenta de que está coqueteando. Por otro lado, George regresa a su casa y se sorprende al encontrarla rodeada de agentes del FBI. Al entrar, es interrogado por el agente Jack Hatch, quien intenta descubrir quién le enseñó a descifrar códigos. Más tarde, mientras Nate permanece detenido y preocupado, George es llevado a una sala, donde le piden descifrar señales complejas. Al no estar interesado, rechaza la tarea y solicita hablar con su amigo, quien finalmente es liberado. Sin embargo, las autoridades deciden mantener a George bajo custodia con el pretexto de que se resistió al arresto. Durante su detención, es sometido a pruebas por el Dr. Nierdorf, a quien deja completamente sorprendido al responder con precisión extrema preguntas complejas. Finalmente, ante la incredulidad del médico, George demuestra sus habilidades moviendo un lápiz con la mente, confirmando que sus capacidades van más allá de cualquier explicación convencional. George permanece detenido durante toda la noche. A la mañana siguiente, Jack se acerca a él con una actitud completamente distinta, dejando atrás la hostilidad con la que había sido tratado, y le propone unirse al mundo de la inteligencia para poner su extraordinaria mente al servicio del país. Sin embargo, George rechaza la oferta, pues se siente profundamente incómodo y fuera de lugar dentro de ese ambiente. Al no encontrar ningún cargo real con el cual retenerlo, el FBI termina viéndose obligado a liberarlo. Aunque antes contacta al Dr. John Ringgold para advertirle que George es considerado un riesgo de seguridad y que no debe tener acceso a personal ni a información sensible. Esa misma noche, George regresa a Harmon y, llevado por la ansiedad y la necesidad de cercanía, acude a la casa de Lace en plena madrugada. Como si volviera a ser un adolescente, toca suavemente la ventana de su habitación. Lace sale a verlo de inmediato y se asegura de que se encuentre bien. La conversación entre ambos deja al descubierto la tensión emocional que existe entre ellos. George entiende que quizá debería dejarla en paz, pero también percibe que los sentimientos de Lace no son tan simples como intenta aparentar. Aún así, se marcha con el corazón roto. Más tarde, George va al bar para reunirse con Nate, quien todavía sigue afectado por todo lo sucedido. Allí le pide disculpas por haberlo involucrado en aquella situación. Sin embargo, los rumores del incidente con el FBI ya se han extendido por todo el pueblo, y los habitantes no tardan en bombardearlo con preguntas. Agobiado por la presión y por todo lo que lleva acumulando dentro, George termina explotando. En un arranque de frustración, explica lo insoportable que resulta vivir con miles de ideas atravesándole la mente a cada instante, y empieza a señalarle a cada persona formas concretas en las que podrían mejorar su vida. Su enojo crece todavía más al mencionar que el Dr. Ringgold ha cancelado su viaje a Berkeley, y en medio de esa descarga emocional rompe sin querer una gran ventana del bar usando su telequinesis. Al ver el miedo en los ojos de la misma gente con la que creció, George queda devastado. Se disculpa y abandona el lugar. Días después, la situación empeora cuando Baines decide renunciar al taller, lo que incrementa aún más la sensación de aislamiento de George. Cuando el incidente del bar empieza a circular por todo el pueblo, Doc Brunder va a visitarlo al taller con la intención de ofrecerle apoyo sincero, pero George sigue tan alterado y dolido que apenas logra expresarse. Lo que en un principio parecía un milagro que había transformado su vida para bien, ahora se ha convertido en una carga insoportable. Incluso las cosas que antes le daban paz, como cuidar su jardín, dejan de consolarlo. Cada vez más asfixiado por su nueva realidad, empieza a refugiarse en la naturaleza y pasa largas horas mirando los árboles altos que rodean su casa, intentando encontrar calma en su movimiento. Por su parte, Lace descubre a través de sus hijos que en la escuela y en el pueblo se ha extendido una teoría absurda y cruel sobre George. Aprovechando esa situación, les recuerda a Albie y Glory cuánto les dolió cuando la gente los juzgó y los hizo a un lado, después de que su padre los abandonara, enseñándoles la importancia de no unirse jamás al desprecio colectivo. Comprendiendo la gravedad de lo que George está atravesando, Lace decide visitarlo. Al verla, George se ilusiona y le cuenta que planea hablar públicamente en la próxima feria de la biblioteca para explicarse ante todos y así lograr que dejen de temerle. Pero antes de responderle,
Lace nota su aspecto descuidado, rechaza la bebida que él le ofrece y en lugar de eso, decide cortarle el cabello y afeitarlo. George acepta con gusto. Cuando termina, la cercanía entre ambos se vuelve tan íntima e inesperada que Lace se marcha con cierta prisa, prometiéndole regresar más tarde. Días después llega la feria de la biblioteca. Allí se ha preparado un espacio especial con los miles de libros que George ha leído en apenas 2 meses, y cientos de habitantes se reúnen para escucharlo en una sesión de preguntas y respuestas. También acude la prensa local. Doc Brunder y Nate hacen algunas preguntas iniciales para romper el hielo, y George responde con humor, logrando relajar un poco el ambiente. Pero conforme avanza la charla, la situación se complica. Aunque él intenta desviar la atención del extraño objeto luminoso que vio la noche de su cumpleaños y concentrarse en compartir de manera sencilla todo lo que ha aprendido, la multitud insiste una y otra vez en volver al tema del fenómeno. La tensión aumenta hasta descontrolarse. En medio del caos, George se desploma frente a todos en plena luz del día. Mientras yace en el suelo, vuelve a ver aquella misma esfera luminosa descendiendo desde el cielo despejado. Lo siguiente que recuerda es despertar en una habitación de hospital. Desde su cama observa por la ventana los altos árboles moviéndose con el viento. Una imagen que lo tranquiliza por un instante. Poco después aparece Doc Brunder, pero el alivio inicial de George se transforma enseguida en inquietud al notar el dolor en el rostro de su amigo. Incapaz de encontrar las palabras, el doctor tarda varios minutos en decir la verdad. Cuando Nate y Lace llegan también con los ojos llenos de lágrimas, finalmente le revelan la noticia. George tiene un tumor cerebral. Doc Brunder se sienta junto a él y con una tristeza desgarradora, le confiesa que, aunque nunca tuvo hijos, siente como si estuviera perdiendo a un hijo propio. Incapaz de seguir conteniendo el dolor, Nate saca al doctor de la habitación para darles intimidad a George y Lace. En los días siguientes, George y Lace permanecen juntos en el hospital, valorando cada instante que aún pueden compartir. En medio de ese proceso aparece un neurocirujano de fama mundial, el Dr. Welling, quien le pide permiso a George para que su equipo realice una cirugía a cerebro abierto. No lo hace únicamente con intención médica, sino también con la ambición de estudiar de cerca aquella mente excepcional. Para indignación total de Doc Brunder, el doctor acude a los tribunales. Declara que George no está en condiciones de decidir por sí mismo y consigue anular su voluntad, manteniéndolo internado contra sus deseos. Destrozado por el sufrimiento, Doc Brunder termina esa noche en el bar, intentando ahogar su pena en alcohol. Sin embargo, después de apenas un par de tragos, escucha a Jimmy, Roger y Baines hablar mal de George, insinuando que siempre había engañado a todos y cuestionando su inteligencia. Aquello resulta demasiado para él. Consumido por la rabia, los enfrenta y les lanza una dura acusación. En lugar de aceptar algo que no entienden, necesitan destruirlo para no sentirse menos. Después de condenar la cobardía de todos, abandona el lugar lleno de furia y tristeza. Mientras tanto, en su habitación del hospital, George comprende que pronto será reducido a un experimento científico si no hace algo. Aprovechando la confianza que ha construido con una ordenanza llamado Cal, le ofrece un pudín mezclado con sedantes. Cuando el hombre cae dormido, George le quita el uniforme, se disfraza y consigue burlar a la gente apostado en su puerta, escapando del hospital. En Harmon, al salir del bar, Doc Brunder escucha la noticia de boca de un policía local, que se queja por tener que pasar la noche buscándolo. Aprovechando un momento de distracción, el doctor pincha una llanta de la patrulla para sabotear la búsqueda y retrasar a la policía. George se dirige primero a la casa de Nate. Allí le entrega materiales de investigación para que se los haga llegar al Dr. Ringgold, junto con cartas personales y documentos útiles sobre la tierra para su granja. Antes de irse, ambos comparten un abrazo profundamente emotivo, conscientes de que podría ser la última vez que se vean. Luego George corre hacia la casa de Lace. Cuando se acerca, Attila, que ahora vive con ella, percibe su llegada desde lejos y sale a recibirlo felizmente. George se reúne con Lace y pasa la noche en su casa. A la mañana siguiente, con ayuda de Albie y Glory, arregla por fin la camioneta de Lace, cumpliendo la promesa que le había hecho tiempo atrás. Mientras trabajan y comparten un rato agradable, Albie le lanza una pregunta dolorosamente directa.
si ha ido allí para morir. George responde con serenidad que ama ese lugar y a la gente que forma parte de él. Aunque todos lo hayan lastimado, no ha dejado de sentir afecto por Harmon. Al notar cuánto le afecta al niño la situación, George lo consuela con delicadeza y le transmite una lección esencial sobre el valor de cada momento vivido. Tiempo después, Jack y su compañero llegan a la casa de Lace en busca de George. Mientras el agente inspecciona el lugar, Lace aprovecha para recordarle la gravedad del estado de George y le pide que lo deje morir en paz. Las palabras de Lace conmueven a Jack, quien finalmente toma una decisión honorable. Llama a su compañero, abandona la búsqueda y se marcha sin delatarlo. Más tarde, Lace encuentra a George en el campo detrás de la casa, ocupado todavía con algunas de sus ideas, y ambos comparten un momento de intimidad y calma. Esa noche, mientras los niños duermen, Lace enfrenta el momento que más temía. George empeora y ella intenta sostenerlo, negándose a aceptar lo inevitable. A la mañana siguiente, el Dr. Ringgold llega a la casa para reunirse con él, pero en lugar de eso, recibe la noticia de su muerte. Con respeto, recoge los papeles de investigación de George con la intención de continuar algún día el trabajo que dejó inconcluso. En el porche, Lace y sus hijos lloran abrazados, buscando consuelo unos en otros. Entonces levantan la vista hacia los árboles altos junto a la casa y encuentran alivio en la elegancia de su movimiento con el viento, tal como George solía hacerlo. Un año después, Nate ha reconstruido su vida. Ahora está casado con Ella, quien además espera un hijo. Habla portugués con fluidez y dirige una exitosa granja de maíz. Corre entre los cultivos para reunirse con Ella junto a la camioneta y partir hacia el bar del pueblo, donde los habitantes de Harmon y todos los seres queridos de George se reúnen para celebrar lo que habría sido su cumpleaños. Aunque George ya no está, su recuerdo sigue vivo en cada persona a la que ayudó, en cada idea que dejó sembrada y en la forma en que cambió para siempre la vida de quienes lo amaron. Espero te haya gustado el video.